La carta a los Romanos, capítulo 15. Vamos ahí a la palabra de Dios. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Amén. Romanos 15, versículo 13. Hace varios años un submarino impactó contra un barco y terminó hundiéndose en las profundidades del océano, y toda la tripulación quedó atrapada. Así que se hicieron todos los esfuerzos para poder rescatarlos, pero todo lo que hacían falló. En un último intento, un buzo trataba de encontrar la manera de ayudarnos, cuando escuchó unos golpes débiles que venían del interior de este submarino, y pronto se dio cuenta que era un mensaje en clave Morse. Así que se quedó pegado al submarino, y mientras escuchaba los golpes, mentalmente empezó a formar las palabras que venían de adentro, y eran estas: ¿hay alguna esperanza? Ese era el mensaje que estaban enviando en clave Morse. Y una y otra vez era lo mismo: ¿hay alguna esperanza? Amén. Ahora, para ellos no hubo esperanza. No pudieron rescatarlos en esta ocasión. Pero la gente, amén, siempre vive preguntando: ¿hay esperanza? Amén, para mi vida hay esperanza para esto. Y alguien dijo: la esperanza es quizá la mayor necesidad psicológica, espiritual y médica que necesita todo ser humano. También alguien dijo: la esperanza, al igual que la fe y el tener propósito en la vida, tienen propiedades medicinales. Hay algo muy poderoso, amén, en la esperanza, que junto con la fe y junto con el amor son los pilares, amén, de nuestra salvación. Yo quiero hablarte por un momento acerca de la esperanza. En Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a leerlo una vez más. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículo 12, dice solamente la primera parte de ese verso. Amén, dice así. Vamos a leerlo completo. Dice Romanos 12, versículo 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esas son fuentes de poder de la vida cristiana. Entonces, de el gozo de la esperanza, dice ahí: gozosos en la esperanza. Ahora vamos a ver primeramente que donde no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. Esas palabras se han repetido muchas veces. Donde no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. Mira, la esperanza es uno de los motores más poderosos de nuestra salvación. La esperanza nos motiva, la esperanza nos impulsa. Amén. En la esperanza hay una inspiración divina. Cuando tú ves a una persona que tiene esperanza, tú ves a esa persona luchar por sus sueños, luchar en medio de cualquier batalla difícil que esté enfrentando en la vida, porque la esperanza es como un poderoso motor, amén, que te impulsa. Romanos capítulo 8, verso 24 dice: en esperanza fuimos salvos
salvos. Quiere decir, hermano, que desde el primer día de nuestra salvación experimentamos algo de la esperanza de Dios. Mira, lo primero que el Evangelio nos hizo sentir fue esperanza. No sé si tú te recuerdas, pero las primeras veces que escuchaste el Evangelio, algo en tu corazón empezó, amén, a sentirse. Y eso es la esperanza. Amén, yo lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo muy bien, amén, que uno de los primeros sentimientos en mi vida de salvación fue la esperanza de Dios. Entendimos que había un mañana mejor en Dios. De alguna manera logramos entender que ese evangelio que estaba llegando a nosotros traía consigo un mensaje poderoso de esperanza para nuestras vidas. Nos hizo ver el mañana de Dios para nosotros. Mira, la esperanza es como el oxígeno del cielo entrando a nuestra alma como un soplo de vida. Ahora piensa, por ejemplo, en Lázaro cuando él estaba muerto en la tumba. Amén, la muerte se había apoderado de él, de su cuerpo. El hombre está muerto, pero afuera de esa tumba está Jesús y empieza a hablarle a Lázaro, ¿verdad? Todos recuerdan la historia. Lázaro, ven fuera. Y Jesús comenzó a dar órdenes a Lázaro. Y yo me pregunto, ¿qué sentiría Lázaro cuando sus pulmones volvieron a respirar dentro de aquella tumba fría? De pronto él volvió a sentir el aliento de la vida. Amén. Ahora, recuérdate que él tenía 4 días muerto. Y de pronto la vida de Dios, el aliento de Dios está viviendo sobre él. Y él se está levantando una vez más a la vida. Ahora, Jesús estuvo hablando unos momentos antes con su hermana Marta. Y Jesús le dijo: Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta decía: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección del día postrero. Y Jesús dijo: no me estás entendiendo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y luego le dice Jesús: ¿crees esto? ¿Lo crees? Y ella dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo lo creo, Señor Jesús. Yo creo quién tú eres. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Lo creo. Ahora, esas, hermanos, eran declaraciones de fe de esta mujer en la esperanza de un final glorioso. Yo sé que mi hermano un día va a resucitar en el postrer día. Amén, de acuerdo a la esperanza y fe que hemos recibido de ti. Lo que no esperaba ella era el milagro de resurrección que iba a ver en unos momentos a su hermano salir de esa tumba. Así es la esperanza. Es como el aliento de Dios que viene cuando te sientes muerto. Amén. Muchas veces cuando estoy hablando con Dios le digo: Señor, que hoy pueda respirar en tu presencia. Y no estoy hablando del respirar físico. Estoy hablando de ese aliento de la vida de Dios en mi ser. Amén. Ahora, la Biblia describe la esperanza como una segura y firme ancla del alma. Hebreos capítulo 6, en el versículo 19. Amén. Habla de esta ancla en el alma. Escucha. Que nos conecta con el cielo mismo. Y dice: la cual, la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro de el velo. Amén. Tú te recordarás que es ahí, amén, donde Jesucristo dice: rasgó el velo y nos abrió el camino hasta la misma presencia de Dios. Y la esperanza vino a ser como un ancla en nuestra alma que nos mantiene firmes, atados al destino de salvación de Dios. ¿Hasta dónde está, amén, esa ancla?
dice, penetra hasta dentro del velo. Quiere decir, hermano, que esta ancla está afianzada en un terreno muy firme. ¿Verdad que cuando se tira un ancla, espera que toque un terreno muy firme para que pueda darle estabilidad a un barco? Bueno, esa ancla de la esperanza ha penetrado hasta dentro del velo. Quiere decir, está en un terreno muy firme. Y en ese contexto está hablando de la veracidad de Dios y de las promesas de Dios. Él quiere decir, hermano, no puede fallar. Dios está en control del destino final de nuestras vidas. Y las pruebas nos dirigen una y otra vez a la esperanza de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5, en la versión internacional, dice este pasaje aquí: también por medio de Él, de Jesús, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora mira, dice, nos regocijamos o nos gloriamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y aun cuando vienen pruebas y vienen situaciones, amén, es esa esperanza la que nos impulsa como un poderoso motor espiritual, y eso es lo que forma en nosotros un carácter. Amén. Y dice, esta esperanza no defrauda. Créeme, la esperanza que Dios te ha dado es una esperanza gloriosa, única. Ahora, la esperanza no se deja aplastar por las situaciones del presente o las aflicciones presentes. Reconoce la situación sin dejarse dominar por ellas. Hay una frase, amén, que dice: en esperanza contra esperanza. Quiere decir que muchas veces la esperanza se enfrenta a contrariedades. En esperanza contra esperanza. Tú tienes la esperanza que Dios va a hacer algo, pero hay muchas situaciones que se levantan en contra de tu propia esperanza en Dios, tratando de anularla, tratando de aplastarla. En el libro de Job, capítulo 19, verso 25 al 27, encontramos uno de esos momentos, amén, donde las situaciones de la vida, amén, vienen buscando aplastar la esperanza de alguien que está sufriendo. Y mira lo que él dice aquí: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mira, él está sintiendo toda la situación de una manera muy real, en carne propia está sintiendo el dolor, la aflicción, el momento, la desesperación, pero hay algo que lo sostiene: la esperanza de lo que todavía Dios va a hacer, la esperanza de las promesas que Dios le ha dado a su vida. Por eso digo, la esperanza es la que te va a sostener, te va a impulsar. La esperanza es la que va a infundir en ti ese aliento para que tú sigas peleando en la vida. Ahora vamos a ver, segundamente, que la esperanza se niega a renunciar. Hermano, que no lo hayas recibido, lo que tú has esperado, no significa que nunca lo recibirás. Hay un
un proverbio que dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. En otras palabras, cuando la respuesta tarda más de lo esperado, la gente se empieza a afligir. Amén. Dices, oh Señor, creo que ya tardó demasiado. Amén, creo que ya esperé demasiado. Y de pronto, amén, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios 13:12 lo dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Que no lo hayas recibido no quiere decir que nunca lo vas a recibir. Pero cuando estamos esperando y sentimos que la espera se ha hecho más prolongada de lo que nos imaginábamos, empieza a venir como un tormento. Mira, los tiempos de espera van a probar tu esperanza. Ahora, todo en la vida, hermano, requiere algo de paciencia. Piensa en eso. Para todo lo bueno hay que esperar su debido tiempo. Dice la Biblia: todo debajo del sol tiene su tiempo. Todo tiene su temporada, ¿verdad? Todo tiene el tiempo en que se va a cumplir, aunque a veces tengas que esperar. Quiere decir que no todo va a suceder en un instante. Casarse, por ejemplo, requiere paciencia, ¿verdad? Algunos esperan un poco más que otros, pero todos van a pasar por el tiempo de espera. Todos. Los que se adelantan terminan arruinando la fiesta. Todos van a esperar un momento. Todos. Inevitablemente va a haber un tiempo de espera. Amén. Adaptarse después de casarse requiere paciencia. Tener hijos requiere paciencia para esperarlos y también paciencia para criarlos y educarlos. Entonces, a través de toda la vida, tú vas ejerciendo paciencia y esperando y siendo paciente y creyendo, amén, trabajando en la esperanza de Dios. Crecer, hermano, espiritualmente toma paciencia. Nadie madura de un día para otro. No es como esas frutas, amén, del mercado que nomás les rocían algo de químico, amén, y de un momento a otro de verdes están amarillas. No es así. Se toma tiempo. Ningún creyente aprende todo sobre su fe en un curso de una semana. Puede recibir mucha inspiración, puede recibir algo de conocimientos muy edificantes, pero debe poner por obra todo lo que escuchó si quiere ver materializarse esa visión que Dios le dio. Porque una cosa es escuchar tremendos sermones en una conferencia, otra es ver los hechos realidad en tu vida. Un sermón que escuchas en 45 minutos te puede tomar 10 años para verlo realizado. Amén. Tal vez escuchaste un sermón que dice: oh, Dios te quiere dar un poderoso ministerio. Y tú dices: yo lo creo, lo reclamo. Amén. Y luego uno sale al campo y uno tiene que pasar por un proceso y te das cuenta que lo que escuchaste en 45 minutos te toma años, amén, alcanzarlo. La fe sin la paciencia no tendrá éxito. Amén. Alguien puede tener una fe pero ser muy impaciente y decir: oh, yo creo que Dios puede hacerlo, amén, pero a la misma vez es bien impaciente. No, dice la Biblia: por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. La Biblia es clara: sin
necesitas fe, pero también necesitas paciencia, porque muchas veces tendrás que esperar el tiempo correcto de Dios. Y tienes que trabajar con la fe y la paciencia, que es una forma de decir la esperanza, amén, de Dios, de ver algo en un futuro próximo. Por la fe y la paciencia se van heredando las promesas de Dios. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 9, en la versión internacional, dice esto: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Acuérdate, la esperanza no se da por vencida. La esperanza continúa, la esperanza no renuncia, la esperanza sigue esperando el fruto, la cosecha, la bendición de Dios. Dice: no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te has dado por vencido. Amén. Tienes que saber esperar en Dios cuando aún te sientes desesperado por algo que estás viviendo. Se cuenta que un hombre decidió pasar una tarde nadando en un lago y se metió, amén, muy dentro de ese lago. La humedad de ese día creó una neblina densa que pronto lo rodeó por completo, y de un momento a otro el hombre se quedó a ciegas en medio del lago. Entonces no podía ver nada, no podía ver el horizonte, no podía ver ninguna señal, no veía ninguna luz. Y por una media hora estuvo nadando sin dirección. Iba hacia un lado y decía: no, no es por aquí. Y luego iba a otro lado y decía: no, no es por aquí. Y luego se movía a otro lado y decía: no, no es por aquí. Y amén, el hombre estaba entrando en pánico. Y el pánico que sentía, amén, le aceleró el corazón. Se detenía para flotar y conservar algo de energía. Y cuando pensaba que no lo lograría, oyó una voz allá a la distancia que le hablaba, que lo estaba llamando. Y él solamente se quedó tranquilo, escuchó la dirección de donde venía esa voz y fue en dirección de la voz, y entonces pudo llegar hasta la orilla. Eso realmente sucedió. Y hay veces que tú te encuentras así en la vida, ¿verdad? Amén. De pronto sientes que no sabes ni para dónde ir. Has perdido como tu sentido de orientación. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia acá? Creo que no. ¿Hacia acá? Creo que tampoco. Y solamente estás diciendo: Señor, háblame, háblame, que pueda escuchar tu voz para saber en qué dirección tengo que ir. Y créeme, Dios no te va a dejar en medio del lago. En su momento vas a escuchar la voz de Dios y te va a dar la dirección hacia la cual tienes que ir. Ahora quiero hablar finalmente de el gozo de la esperanza, porque de esto está hablando nuestro texto. Está hablando de un gozo, ¿verdad? Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pero el motor que está allá arriba es la esperanza. Es la esperanza la que te impulsa en medio de la tribulación. Es la esperanza la que te hace estar constante en la oración. ¿Verdad que sí? Amén. Tú eres constante en la oración porque tienes la esperanza de que Dios lo va a hacer. Dice: gozosos en la esperanza. Y el capítulo 15, en el verso 13 dice: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza, hermano, es una fuente de gozo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora mira cómo viene
Dios te da su esperanza. Su esperanza produce gozo y su gozo produce fortaleza. Amén. La esperanza de la vida con entusiasmo. La esperanza, hermanos, celebra en el presente lo que está aún en el futuro. ¿Cuántos han visto una persona emocionarse en el presente por algo que está en el futuro? Y te están hablando y están emocionados porque la esperanza celebra anticipadamente lo que, amén, está todavía en el futuro. Esto, hermano, no es como una ilusión óptica, es una visión profunda de la realidad. Eso es la esperanza, una visión muy profunda de la realidad. Una persona puede estar en la tribulación o en la prueba o viviendo un tiempo difícil, pero la esperanza es como una visión profunda de la realidad. Esa persona puede ver más allá de lo que está viviendo en ese momento, porque la esperanza es una expectativa confiada en que Dios hará lo mejor a pesar de todo. Amén. Proverbios capítulo 17, en el versículo 22, dice así: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahora mira esa vida emocional de esta persona. En la vida emocional algo está sucediendo en el alma que luego viene a repercutir en el cuerpo. Dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En la Nueva Biblia Viva, amén, dice en este mismo pasaje: el corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. El ánimo triste, la tristeza, debilita el cuerpo. Hay emociones en el alma de una persona que afectan su cuerpo físico. Amén. Escucha, el corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo o seca los huesos. Ahora piensa en esto. Mira, un escritor dijo: el sistema inmunológico del que tanto se habla hoy, el sistema inmunológico está ligado estrechamente a los huesos. Un espíritu triste puede afectar el sistema de defensa del cuerpo. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como las bacterias y los virus. Y a través de una reacción bien organizada, su cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Ahora, esto habla de medicina moderna, pero aquí la palabra de Dios está hablando hace mucho tiempo de lo mismo. Amén, que hoy la ciencia médica viene a confirmar cómo muchas veces la emoción de alguien puede afectar su propia salud, su propio sistema, su cuerpo. En Ezequiel 37 encontramos la historia de los huesos secos, de aquel valle. Amén, y le dice Dios a Ezequiel: amén, ¿qué ves? Veo muchos huesos secos. Y Dios manda que él declare una palabra en esa situación. Tú declara una palabra de vida sobre estos huesos secos y profetiza vida, y que el Espíritu Santo venga sobre los huesos secos. Y sucedió un milagro poderoso, porque cuando Ezequiel comienza a profetizar la palabra de Dios, amén, el poder de Dios viene y comienza a traer vida sobre los huesos secos. Pero en el capítulo 37, versículo
versículo 11 de Ezequiel, en ese versículo 11, que es el final, amén, de todo lo que Dios le está mostrando, dice así: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ahora date cuenta que los huesos secos en realidad tienen que ver con la esperanza en ellos que ha perecido. Amén. Y está afectando, amén, sus vidas de esta forma. Y el Señor dice, comienza a declarar vida, amén, donde ellos sienten que ya no hay esperanza. Porque donde no hay esperanza, hermano, hay un sentimiento desolador, un escenario sombrío, un valle oscuro. Así como lo estaba viendo Ezequiel, cómo es la desesperanza, como ese valle lleno de huesos secos, donde todo se ve muerto, se ve, amén, sin esperanza. El temor baja tus defensas. Por eso uno tiene que estar siempre combatiendo el temor, porque el temor afecta tu sistema inmunológico. El diablo envía espíritus de temor contra ti. Y si hay algo que hemos visto en medio de toda esta situación, es gente, amén, que entra en un estado de temor. Y el diablo aprovecha siempre eso, amén, para debilitar la vida de la gente. El afán baja tus defensas. Está demostrado que una persona, amén, que vive bajo mucho estrés y afán, su sistema es debilitado. Por eso Jesús dijo, no te afanes por la vida. Así no es como debes vivir la vida. Si tú te afanas por la vida, te estás causando un mal a ti mismo. Tu Padre que está en los cielos sabe de qué tienes necesidad. Pon primeramente el reino de Dios. La depresión baja las defensas. Y todo esto es lo que mucha gente ha estado viviendo, amén, en este tiempo. Y muchos se sienten como que están en el valle de los huesos secos, donde no hay una esperanza, donde sus esperanzas perecieron. Y piensan que no hay un mañana mejor, que todo quedó sepultado en el valle de los huesos secos. Y Dios dice, no, yo tengo una palabra. ¿Sabes qué dice la Biblia? Yo haré una cosa nueva. Abriré caminos donde no los hay. Eso es lo que Dios dice. Señor, ¿qué harás en medio de todo esto? Yo haré algo nuevo. Dice, no tengas memoria de las cosas pasadas y no estés mirando hacia el pasado, porque yo haré algo nuevo. Yo abriré caminos donde tú ni siquiera te imaginabas. Es la esperanza, es una fuente de paz. Dice aquí, el Dios de toda esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. Ahora mira cómo Dios es llamado el Dios de toda esperanza, porque hay muchas cosas en la vida donde vamos a necesitar la esperanza de Dios. Y Dios siempre habla esperanza al corazón de la gente en los escenarios de lucha y de los valles de la vida. Mira, Oseas capítulo 2, verso 14 y 15. Aquí está Dios hablándole al corazón de alguien y lo lleva a un lugar donde Dios le va a hablar personalmente una palabra que necesita escuchar de Dios. Y dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Está hablando de aquel día de salvación, de liberación de Dios. Dice, yo te llevaré
y el valle de Acor será por puerta de esperanza. Acor significa dificultad. Acor significa problemas. Entonces dice Dios, ahí en el valle de los problemas, ahí en el valle de las dificultades, yo abriré una puerta de esperanza para ti. Y todavía cantarás y celebrarás, amén, como en tu juventud te regocijarás por lo que Dios va a hacer en tu vida. Qué tremendo es cuando Dios te habla, ¿verdad? Una palabra y te hace saber que no te vas a quedar en ese valle y que Dios te está abriendo una puerta de esperanza aún en medio del valle de la dificultad. Ahora, todo cristiano debería ser un promotor de esperanza. Todo cristiano. Eso es el evangelio. Amén. Un mensaje de esperanza de Dios a un mundo necesitado de esa palabra de Dios. Y todo cristiano debería ser un promotor de esperanza de Dios. Y es tremendo, hermano, cuando alguien tiene esperanza de Dios en su corazón. Estaba mirando una historia de un hombre unos pocos días antes de morir, que fue visitado por un pastor ahí en el hospital, y al entrar en la habitación, el pastor notó una silla desocupada junto a la cama del hombre y le preguntó si alguien había venido a visitarlo, y el hombre se sonrió y dijo: en esa silla le pido al Señor Jesús que se siente junto a mí para platicar un poco con él. Y luego el hombre le explicó: verá, hace años un amigo me dijo que la oración es tan sencilla como hablar con un buen amigo. Así que cada día acerco una silla, invito, amén, al Señor Jesús a sentarse para conversar conmigo, y empiezo a orar y empiezo a platicar de mi corazón con él. Y algunos días después, la hija de este hombre vino a la casa del pastor para informarle que su padre acababa de morir. Y ella dijo: como parecía mi padre tan animado, lo dejé solo en su habitación por un par de horas, y cuando regresé encontré que ya había fallecido. Y sin embargo, dice, noté algo extraño. Su cabeza no estaba apoyada sobre su almohada, sino sobre una silla que estaba junto a su cama. Y a lo mejor ella no entendía el mensaje, pero el pastor recordó lo que él le había platicado. Entonces, cuando alguien tiene esperanza, hermano, uno sabe dónde refugiarse en cualquier momento. En el Salmo 27, versículo 13 y 14, amén, con esto cierro, dice así, hablando David: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora date cuenta, amén, lo que él está diciendo. Hubiera yo desmayado, me hubiera dado por vencido, me hubiera rendido, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y luego dice: aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en Dios, porque así actúa la gente que tiene esperanza. La gente que tiene esperanza se sigue esforzando, actúa con ánimo, amén, cree que Dios todavía mostrará su bondad en esta tierra, y aún verán muchas cosas de Dios suceder, porque no han perdido su esperanza. Así que si tú has estado viviendo esos tiempos y sientes que has estado en el valle de Acor, déjame decirte, allí Dios va a abrir una puerta de esperanza para ti, y aún vas a ver fructificar, amén, lo que tú has deseado ver de Dios. Y ahí dice Dios: cantarás y
se alegrará tu corazón y te recordarás de los milagros que Dios ha hecho antes también por ti. Ese es el poder de la esperanza. ¿Por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos en reverencia a Dios? El gozo de la esperanza. La esperanza, hermano, es un poderoso motor en la vida espiritual. Algo que te impulsa, que te eleva, que te anima. Y aun cuando estás pasando tribulación, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así debe ser la vida de un cristiano, que si estás pasando tribulación, la vas pasando porque tienes esperanza. Y cada día eres constante en oración buscando a Dios, porque tu esperanza te sostiene en Dios. Tu esperanza es como esa ancla en tu alma, amén, que está atada hasta el mismo lugar santísimo, detrás del velo, allá donde Jesús pudo entrar, y al lugar al cual Él vino para que nosotros llegáramos. El día que Jesús murió, el velo se rasgó, abrió para nosotros el camino vivo. Esa ancla está en terreno firme. Esa ancla es la que nos sostiene. Cuando cosas se complican, cuando situaciones se levantan, cuando hay guerra contra uno, y cuando alguien tiene esperanza de Dios, se regocija con un gozo del cielo. Los pecadores son ajenos a ese gozo porque no conocen la vida de Dios. Pero dice aquí que el Dios de toda esperanza te llene de gozo y de paz en el creer, para que avances en toda esperanza por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo viene a reforzar la esperanza en nuestras vidas. Y Dios dice: hijo, cree. Cree cuando estás en esos valles de dificultad. Y es cuando Dios viene y te habla al corazón una palabra que tú y yo necesitamos escuchar de Dios. Amén. Cuando Él habla y dice: yo nunca te dejaré y yo nunca te abandonaré. Yo siempre estaré ahí presente en todo momento. Y esa es nuestra esperanza en Dios, hermano. Que vivamos lo que vivamos, la esperanza de Dios nos sostiene. Y que la esperanza de Dios es la esperanza de la gloria eterna de Dios. Nos anima cada paso del camino, cada prueba que vivimos. Y Dios dice: hay cosas mejores esperando. Esto que vives no es lo último. Y la esperanza te hace ver más allá. La esperanza te impulsa a creer que, amén, lo que estás viviendo lo vas a superar con la ayuda de Dios. Y que van a venir las respuestas que has estado pidiendo, aunque sientes que lo has esperado ya mucho tiempo. Y dice la Biblia: la esperanza que se demora es un tormento en el corazón. Pero debes de confiar, amén, que Dios sabe llegar en su tiempo correcto. Y viene con buenas cosas para los que han aprendido a esperar en Él. Amén. Ese valle de huesos secos representa la desesperanza, la tristeza, la desolación, donde gente piensa que no hay un mañana para ellos, que todo está sepultado ahí. Y entonces Dios viene con una palabra al valle de la desesperanza. Y hay una palabra del Espíritu Santo hablando ahí. Y Dios hace resurgir la vida de aquellos que estaba desmoronada,
y los huesos secos comienzan a sentir la vida de Dios. Y el poder de Dios empieza a actuar. Y aquel valle sombrío y de muerte es invadido por la presencia de Dios. Y sucede un milagro. Si hay algo que necesitamos en un tiempo como este, es la esperanza de Dios, a la cual aferrarnos, en la cual prevalecer. Yo quisiera hacer un llamado a aquellos que pueden estar escuchando y tú nunca has conocido la esperanza de Dios. El Evangelio es una palabra de esperanza para ti. El Evangelio te habla del perdón de Dios, de la oportunidad de Dios, de la gloria que Dios tiene para ti. A pesar de que hemos pecado contra Dios, Él puede perdonarnos y restaurarnos a una relación con Él. Esa es la palabra de esperanza que Dios nos da. Y yo quisiera hacer una oración a aquellos que escuchan. Quiero guiarles en una oración que hace muchos años cada uno de nosotros hicimos, basado en la palabra de Dios. Si tú quieres recibir a Jesús, repite después de mí unas palabras con todo tu corazón. Dirige una oración a Dios y dile así: Señor, hoy vengo delante de ti, reconociendo que no tengo esperanza, que he vivido alejado de ti, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Yo te abro hoy mi corazón y te pido que tú entres y habites dentro de mí, que traigas vida y esperanza y perdones mis pecados y los limpies con tu sangre que derramaste en la cruz. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias por perdonarme y te doy gracias por venir a mi corazón. Trae paz, trae gozo, trae vida dentro de mi ser. He vivido en el valle de los huesos secos, pero Señor, te pido, haz un milagro de vida nueva en mí. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Iglesia, tú y yo tenemos la esperanza más grande que el mundo no conoce, porque es la esperanza de Dios que nos ha dado por medio de Jesús. Una esperanza viva que no muere. Una esperanza, amén, que está atada en el mismo cielo y en nuestra alma como un ancla, y que tenemos la seguridad de Dios. Amén. Tal vez te has sentido como aquel hombre desorientado en medio de la neblina. Pídele a Dios que Él hable a tu corazón en estos tiempos. Dile: Señor, necesito escuchar tu voz. Guíame a través de estos tiempos, dirígeme. Y seguramente Dios será fiel en guiarte en todo lo que tú necesitas de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te pido por aquellos que han estado en el valle de Acor, en ese valle de dificultades, en esos valles, Dios, Señor, sombríos, donde la desesperanza, Señor, quita el aliento. Mas te pido, Señor, que toques tú el corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor, que han estado en un tiempo largo de espera, Señor, y aún ha venido así como un tormento al corazón de ellos, porque sienten que es demasiada la espera. Señor, te pido, infunde en ellos, Señor, una esperanza, Dios de vida, que traigas tu aliento sobre ellos, Señor, y el Espíritu Santo esté obrando, Señor, dentro del corazón de tu pueblo, Señor.
trayendo, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente la esperanza que tú nos das, Señor, para que en ella nuestras vidas estén firmes, en tu gozo, en tu paz, Señor. Abundemos siempre en el creer, Señor, gozosos en la esperanza, mi Dios, constantes, Dios, buscando siempre tu presencia. Vivamos, Dios, Señor, unidos a ti, atados a ti, Señor, mi Dios, por la esperanza que tú nos das. Que no, Señor, mi Dios, olvidemos que eres tú el Dios de toda esperanza, que has venido a nosotros, Señor, y hasta el día de hoy tú estás aquí presente para ayudarnos, Señor, y mostrarnos que lo mejor todavía, Señor, está por suceder. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Guarda esto en tu corazón. Aleluya. El gozo de la esperanza. Cuando tú tienes, amén, la esperanza de Dios, hay gozo, hay paz, aun cuando estás viviendo tiempos de dificultad. Amén. Y Dios, amén, si hay algo que nos da en este tiempo, es esta palabra, amén, de creer en Él, que Dios todavía tiene lo mejor reservado. Yo lo creo, hermano. Yo cuando hablo con Dios, yo sé, amén, que Él ha reservado cosas para este tiempo, buenas, muy buenas, y Él espera que nuestra esperanza, aleluya, nos haga continuar hasta ver lo que todavía Dios hará. Así como dijo David en el Salmo: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Oh, tú esfuérzate, tú aliéntate en Dios, tú espera en Él, porque Dios lo cumplirá. Amén. Así que guarda esta palabra. Amén. Este domingo nos vemos con el favor de Dios. Amén. Por la mañana y por la tarde. Vamos a despedirnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a guardar, Señor, fielmente cada palabra que tú nos das, y a creerla y actuar, Señor, de acuerdo a ella. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigas a mis hermanos en sus casas, Dios, y a los que van, Señor, de este lugar hacia sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.